Bienvenidos a todos a esta primera clase de la materia Antiguo Testamento 3, libros poéticos. Es un gusto poder saludarlos en esta tarde. Vamos a ir comenzando al principio viendo nuestro sílabo, a ver qué es lo que se espera de ustedes, de nuestra parte, para que podamos cumplir correctamente con la clase. Agradecemos a todos los que están conectados, los que se van a ir conectándose y también los que van a ver la grabación después. Bueno, esto sí es del cuarto ciclo ya empezando el bachillerato, así que felicidades. 3 créditos acá. Nuestra fundamentación, bueno, se enfoca en el estilo y la teología de los libros poéticos. Usualmente nosotros en cuanto a las clases bíblicas no nos enfocamos mucho en esto, en el estilo de la escritura, pero dada la naturaleza de esta materia, sí vamos a hacer un enfoque fuerte en el estilo ah, o el género literario que es la poesía y cómo ésta pueda conectarse al nivel más profundo del ser humano. Entonces sí vamos a estar tratando de cuestiones de Dios teológicamente, obviamente como todas las clases, pero esto va a tener un fuerte enfoque humanista en cuanto a esta escritura, porque lo que hace la sección literaria de los libros poéticos es justamente conectarse a nivel humano del autor y el lector en esta expresión que tenemos en cuanto a conocer y descubrir más acerca de Dios. Entonces nosotros vamos a estar haciendo algunas preguntas bastante difíciles que se escuchan en la sociedad de hoy. ah, y que yo creo que como cristianos deberíamos estar haciéndonos nosotros también, porque la Biblia ni Dios se achican de estas preguntas, las enfrentan directamente y con las experiencias más crudas que vamos a ver, tanto en los libros como de Job o de los Salmos, ¿no? O los problemas existenciales que podremos encontrarnos en la vida a través del libro de Eclesiastés. Entonces, la idea es justamente eso, sí, enfocarnos en el estilo y en la teología para llegar a una conclusión acerca de cuestiones como por qué existe la maldad en el mundo si Dios es amoroso y poderoso, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros que hay algo después de la muerte, ¿no? Cuestiones de la existencia que nosotros tenemos todos, ¿no? Y por más que nosotros hemos estado en la iglesia por años, siguen existiendo estas preguntas en nosotros, si estamos siendo honestos, ¿no? Bueno, esto es como cualquier otra clase bíblica, nosotros vamos a tener el eje bíblico y buscar el significado de cada libro poético en cuanto a su esquema bíblico y su ubicación en el mensaje en el Antiguo Testamento. Queremos, obviamente, tener el conocimiento básico, conocimiento histórico, cultural, político, religioso. am, pero quiero llamar su atención a los objetivos específicos. Siempre cuando nosotros estamos viendo los objetivos específicos, y los que han tomado clase conmigo, bueno, pues ya lo van a saber, es los objetivos específicos son básicamente lo que nosotros vamos a ver en el examen. Así que algo para prestar atención aquí, ¿no? Saber identificar los libros poéticos, distinguir entre lo poético y lo sapiencial, eso vamos a estar viendo hoy. Reconocer la diferencia entre el estilo y el propósito teológico de la literatura poética versus la literatura prosaica, eso también vamos a estar viendo hoy. Saber nombrar algunas de las diferentes culturas y sus influencias sobre la cosmovisión y escritura poética de los israelitas. Saber argumentar una teodicea. Si no conocen la palabra, no se preocupen, vamos a describirlo ya cuando llegamos a esa sección. Argumentar una teodicea adecuada frente a los problemas del sufrimiento, la maldad, la mortalidad basándose en los libros poéticos. Reconocer posibles teofanías y también reconocer la perspectiva del existencialismo cristiano. Bueno, ustedes pueden ver las unidades después. Hoy vamos a hacer la introducción a toda la sección y a través de lo que es una perspectiva poética dentro de la Biblia. No solamente
dentro de los libros poéticos, pero la poesía en sí dentro de la Biblia, ¿sí? Entonces va a haber muchas secciones que lo que vamos a estar viendo en esta sección literaria, los libros poéticos, van a ayudar en otras materias que ustedes van a estar tomando. Por ejemplo, Antiguo Testamento 4 y 5 son los libros proféticos. Un dato que ustedes deberían saber para esa materia más adelante es que cada profecía, lo profético, está escrito en poesía, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos aprendiendo en esta clase se va a aplicar a las siguientes dos materias del Antiguo Testamento. Entonces, usualmente nosotros tenemos los requisitos, digamos, que hayan tenido los prerequisitos de las materias. Digamos, estamos en 3, entonces se quiere 1 y 2. Bueno, para 3 en realidad solamente necesitamos el PMS y vamos a ver algunas cosas muy distintos en esta sección, pero para 4 y 5 se necesita esta sección literaria primero, porque no se puede interpretar lo profético sin aplicar nuestras herramientas poéticas. Entonces, es muy importante, aunque algunos no se interesan mucho de esta sección, dicen, bueno, esto es lo que se lee en la liturgia de la iglesia, cuando alguien tiene que hacer una lectura bíblica, bueno, vamos a buscar un salmo, y así básicamente vemos esta sección, ¿no? Pero en realidad las herramientas que vamos a estar aprendiendo en esta materia nos van a ayudar hasta en lo profético de las siguientes dos materias del Antiguo Testamento. Bueno, ustedes pueden ver después lo que vamos a estar haciendo. Sí quiero llamar su atención aquí al trabajo grupal de Sofía y o versus Logos. Les llamo la atención ahí porque cuando llegamos a esa sección, ustedes van a tener que presentar, ¿sí? Yo les voy a dar toda la información cuando estamos acercándonos a eso. Recuerden que nuestras materias bíblicas son de 2 semanas, no de una. Entonces, esto ya va a ser para la semana que viene. Dios mediante. Entonces, cuando vamos acercándonos, ya les voy a dar más información acerca de eso. Solamente tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos terminando esta semana, ¿sí? Bueno, ustedes pueden ver todo esto después. Es lo mismo de siempre, ¿no? Se prueba con 7. Van a tener 28 días corridos después de la finalizada de la materia para entregar su materia. Ustedes han recibido esta lectura. Ya que estamos en el cuarto ciclo, voy a estar llamando su atención a la diferencia acá. La bibliografía requerida es más grande, ¿sí? Tienen dos lecturas. Uno es un artículo, sin embargo, ¿no? De Navajuez es un artículo, pero aunque es un artículo de 38 páginas, ¿sí? Entonces, hay que ir leyéndolo con tiempo. Si ustedes ya quieren ir leyéndolo, les recomiendo que lo hagan, porque de esto se va a tratar de trabajo grupal. Van a necesitar haber leído esto antes de la semana que viene, ¿sí? Y después, para el informe de lectura, nosotros tenemos a Pablo Hoff, libros poéticos, ¿no? Y eso vamos a manejar como siempre manejamos los informes de lectura, ¿sí? Después tenemos a la bibliografía recomendada. Los que tomaron el Antiguo Testamento 2 conmigo ya van a estar medio familiar con los conceptos que vamos a estar viendo en una sección de esta materia. Pero les advertí cuando estábamos viendo Antiguo Testamento 2 que vamos a rever esto en Antiguo Testamento 3, que se trata acerca de los seres espirituales en la Biblia y la perspectiva enoteísta de los israelitas premonárquicas, la influencia que eso va a tener. Si no entendés lo que estoy hablando, no te preocupes, yo voy a estar hablando y explicando todos los conceptos ahí, pero estas bibliografías recomendadas se tratan acerca de estos conceptos. Entonces, no es necesario para aprobar la materia, hacer esta lectura, pero les va a ayudar con la materia, ¿sí? Entonces, si ustedes ya les puede pasar esta lectura también. El segundo acá, el primero está en inglés, si alguien entiende y quiere, bueno, yo les puedo mandar. Este es un ejemplar más completo, pero bueno, tenemos un ejemplar abreviado en español que es sobrenatural, lo que la Biblia enseña sobre el mundo invisible y por qué importa, por Michael Heiser. ¿Okay?
¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira acerca de lo que vamos a estar viendo? ¿Cómo vamos a estar manejándonos en esta materia antes de continuar? Oh, todo normal como siempre. Bueno, ustedes ya son veteranos en estas clases virtuales, así que no voy a pasar más tiempo. Si ustedes tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer o en el grupo o a través de nuestro eh, WhatsApp personal. Muy bien. Antiguo Testamento, 3 libros poéticos. Am, hay algo que nosotros necesitamos distinguir porque vamos a ver 2 mini secciones dentro de lo que es la sección literaria de los libros poéticos. Todos los libros dentro de estas secciones no se encuentra en cuanto a el mismo criterio. Algunos son considerados poéticos y otros son considerados sapienciales. Algunos de los sapienciales pueden ser escritos de manera poética, algunos no. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer una pequeña división. Los libros poéticos son los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, pero dentro de esta sección tenemos 3 libros que son considerados sapienciales, ¿sí? Los libros poéticos en sí se llaman poéticos porque están escritos en poesía, pero los libros sapienciales se distinguen en que sus autores son considerados sabios. Y estos 3 libros sapienciales que se encuentran dentro de la sección literaria poética son los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Ahora, no necesariamente nosotros tenemos que ver a esta sección sapiencial como que nosotros vamos a sacar sabiduría de ello, aunque sí es para ese propósito. Sin embargo, se llama libros sapienciales más bien porque son escritos por sabios. Y esto en su tiempo de escritura nos achica la lista de quienes podrían haber sido sus autores. Ahora, el libro de Job se considera el libro más antiguo de la Biblia. Ah, entonces, ¿quién podría haber escrito ese libro? Bueno, vamos a tener un pequeño debate acerca de ello. Pero cuando nosotros hablamos acerca de sabios, estamos hablando de personas que son básicamente precursores a quienes son conocidos como filósofos después del tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Los sofistas, presocráticos, socráticos y además. Entonces, nosotros sabemos que hay una cantidad de proverbios que son escritos por Salomón. Creemos que Eclesiastés podría haber sido escrito por Salomón, aunque el nombre del autor a quien se autorrefiere es Coelet. Vamos a estar viendo todo esto después. Pero lo que necesitamos saber es que estos libros son escritos por sabios y lo que quieren hacer es hacernos pensar nuestra fe. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos tomaron filosofía conmigo? No sé si tenemos algunos que sí. Bueno, entonces nosotros en filosofía vimos la obra de Platón, el Fedón. Y el Fedón está escrito no solamente para compartir filosofía, sino para hacer que el lector o la audiencia, porque en realidad es una obra de teatro, la idea es que la audiencia esté pensando justamente y haciendo la filosofía juntamente con el autor, ¿no? Bueno, estos libros son escritos básicamente en la misma vena, en el mismo pensamiento, ¿no? Entonces, la idea de Job no es contarnos la historia de Job, es más bien que nosotros pensemos a través de las situaciones de Job y ver cómo nosotros sentiríamos, cómo nosotros reaccionaríamos, qué haríamos nosotros y cómo nosotros hemos de responder frente a crisis de la vida. ¿Okay?
De hecho, la historia de Job en sí son un total de 6 capítulos. Son 3 al principio, 3 al final. Fuera de eso, todo el resto del diálogo en el medio es diálogo filosófico. ¿Okay? Entonces, algunas de las cosas que vimos en filosofía vamos a estar direccionando nuestra atención de vuelta a eso y vamos a visitarlo desde una perspectiva bíblica. Lo mismo vamos a hacer con Eclesiastés, ¿sí? Porque Eclesiastés, una de las líneas más famosas, el versículo más famoso de Eclesiastés es cómo termina. ¿Se acuerdan cómo termina Eclesiastés? Teme a Dios, la vida es vana, creo que dice, y teme a Dios sobre todas las cosas, Bueno, la suma de algo las así. cosas, sí, exactamente, la suma de las cosas son así. Teme a Dios igual a sus mandamientos. Pero en realidad cuando nosotros vemos a esta escritura, en realidad Coler está básicamente tirando la mano para arriba, dice, no sé cuál es el sentido de la vida, pero veo que si vos haces estas dos cosas te va mejor en la vida. No te puedo asegurar que esto va a ser una promesa, pero en general nosotros vamos a ver que esto acontece así. Lo mismo en Proverbios. Algunos toman a Proverbios como promesas de Dios. Proverbios no son promesas de Dios, son proverbios. ¿Okay? Cuando llegamos a Proverbios ya vamos a ver la diferencia, pero Proverbios son, proverbio en sí como género literario es sabiduría humana. ¿Okay? Por eso nosotros tenemos no solamente proverbios, pero uno puede decir, ¿han escuchado el proverbio chino antiguo de tal y tal cosa? No. ¿Por qué le dicen proverbio chino antiguo? Porque es sabiduría de la cultura china ancestral. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en proverbios no son exactamente promesas de Dios. Son principios generales que cuando se aplica usualmente dan fruto. ¿Okay? Pero no necesariamente siempre será como dice Proverbios en sí. ¿Okay? Entonces, aunque nosotros podamos tratar de dar lo mejor para Dios y para nuestra familia, no siempre nos va a ir bien a nosotros. Ahora, sabemos, según la perspectiva del Nuevo Testamento, que todas las cosas obran para nuestro bien. Pero eso no quiere decir que todas las cosas en el momento que lo estamos pasando va a sentir bien. ¿Sí? Y aquí una pequeña diferencia. ¿Dirige hacia nuestro bien? Sí. ¿Se siente bien? Bueno, eso son dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando en la quiaca acerca de la vida de José. Todas las cosas en la vida de José obraron para su bien, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar en la cárcel olvidado y decir, ay, qué bien se siente servir a Dios? Eso es lo que José experimentó. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo estas situaciones, va a ayudarnos a tratar de interpretar mejor a estas escrituras. ¿Sí? Entonces, los libros poéticos están escritos en poesía y los libros sapiensales son escritos por sabios. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de poesía, tenemos que tener el entendimiento correcto acerca de qué estamos hablando. Poesía en el griego es poietis, y ese poietis es más cercano a lo que queremos decir con poesía de lo que nosotros entendemos hoy en día. Cuando nosotros hablamos de poesía hoy en día, podríamos estar hablando acerca de versos que riman, que tienen cierto número de sílabas, metros, digamos, y estrofas. Bueno, poesía en sí no tiene ese sentido en cuanto a su significado original. El poeta en realidad es el hacedor o creador. Es básicamente cuando a través de nuestra escritura poética estamos haciendo o creando nuevos mundos que nos transportan a realidades
distintas. Entonces no sé si alguien es romántico acá y tiene algún poeta favorito y tiene algún verso memorizado. Nadie tiene el don de chamullo. Pero Carlos, profe. Carlos, seguramente Carlos tiene un as guardado bajo la manga ahí. Me parece que en realidad el claro ejemplo que tenemos en el grupo es el pastor Porta. No sé si está ahí porque siempre está con la esposa, él siempre ahí en Ya. Cantar de los Cantares. Ya. Perfecto. Bueno, no estamos hablando de elegante, ¿no? Estamos hablando de poesía posta, ¿no? Algo que te transporta a un nuevo mundo, donde nosotros la idea no es mostrarnos algo. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Salmo 18 y la descripción de Dios que da en cuanto a la angustia que David se estaba enfrentando a su muerte en el campo de la batalla, más en su angustia clamó a Dios y Dios viene volando sobre las alas de un querubín que dobla el cielo y hace estremecer la tierra para que él se encuentre, para que él sea salvo. O cuando se siente ahogado en la situación, Dios con el soplo de su nariz descubre los fundamentos de la tierra, haciéndonos recordar, por ejemplo, cómo Dios partió el mar rojo, ¿no? O sea, estas descripciones nos hacen llegar a este escenario, no solamente mostrarnos, sino hacernos experimentarlo. La buena poesía nos hace experimentar, no solamente ver o conceptualizar, ¿sí? Y entonces, Salmos por sí es el libro de excelencia de poesía, porque tenés de todo rango, ¿no? A veces cuando yo era chico y estaba leyendo la Biblia, llegaba a los Salmos y vos tenés estos salmos de venganza de David, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve eso si Cristo nos dice dar la otra mejilla? Bueno, algún tiempo en tu vida vas a sentir la misma ira que David y vas a necesitar una palabra de Dios que te hable en esas situaciones donde nosotros nos encontremos, ¿no? O sea, no me pueden decir si tu hijo o tu hija fue a una cirugía y el doctor hizo mala praxis y ahora está confinado o confinado a una silla de ruedas por la negligencia del doctor, no vamos a sentir ira hacia ese médico, ¿no? Yo creo que todo, y eso es natural, es humano, pero esto es lo que hacen los libros poéticos. La Biblia no niega el lado humano del ser humano, ni la naturaleza humana. Sin ser naturaleza pecaminosa, eso es necesario distinguir, ¿sí? Pero el lado humano de nosotros, de sentir la realidad de la vida, aun cuando eso viene a sufrimiento, ¿no? Nosotros lo vemos personificado en Cristo Jesús, ¿no? Cuando él estaba hablando en el camino a Emaús, en Lucas, él le dice a los dos discípulos, es necesario que se cumpla acerca de mí todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Y empezamos a ver que el lado humano también de Cristo tenía que ser revelado y cumplido aún a través de los salmos. O sea, Salmo 22. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Cristo se va a apropiar de esas palabras justamente colgado en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Bueno, en el arameo en ese caso, ¿no? Entonces, nosotros vemos la conexión del lado humano. A veces nosotros nos asustamos con el lado humano. Pensamos que somos sobrenaturales nosotros. Bueno, no, yo no soy sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural.
Su espíritu que vive en mí es sobrenatural. El aliento de vida que Él me ha dado, que me ha transformado en alma viviente y que me da esperanza para vida eterna, eso es sobrenatural. Pero esto es lo que ustedes están viendo delante suyo, es completamente natural, ¿no? Y entonces no es necesario que nosotros corramos de eso. Esto vamos a ver mucho en Job, ¿no? Cuando tenemos a personas tratando de defender a Dios, cuando en realidad Dios no necesita defensa. Y cuando Dios responde a Job, tampoco se defiende, ¿no? Y entonces las angustias, los problemas, las tristezas que Job está sintiendo necesitan ser sentidos. Y nosotros como seres humanos no tenemos. Hay una gran mentira en algunas de las canciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, no puede estar triste el corazón que lava a Cristo. Mentira. Si vos solamente lees un poco de los salmos, no me podés decir así, porque hay muchos salmos donde David o el autor está tristísimo. Salmo 77, mis lágrimas han sido mi pan, mi bebida todo, día y noche. Esto ciertamente no me parece un alma que está feliz o alegre, no. Entonces, a veces cuando nosotros estamos, por ejemplo, en consejería pastoral, viene alguien con una situación difícil, nosotros queremos hacerlo todo mejor. Yo no puedo hacer mejor la situación de otra persona. Yo no tengo ese poder. Cristo tiene ese poder. Pero que Cristo le responda como yo quiera que Él responda, Él no tiene ninguna razón de hacer eso. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo con las tragedias de las vidas, a veces es mejor solamente sentir la tristeza y a la vez la compañía de aquel que representa a Cristo, haciendo la validez de la escritura. Nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. En esta vida van a tener problemas, en esta vida van a tener, este mundo tendrán tribulaciones y aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. A veces es necesario sentir la tragedia humana. Es absolutamente necesaria entender la tragedia humana para poder entender las buenas noticias. No se puede entender lo que es bueno del Evangelio si no enfrentamos primero la verdad de nuestra condición humana. Los libros poéticos y sapienciales justamente resaltan esta condición humana, esta tragedia que nosotros vivimos por nuestras propias acciones y decisiones, ¿no? Que nos han alejado de Dios. Y la situación que nos toque vivir es resultado del pecado. ¡Yay! Eso es justamente lo que quería. Bueno, no, hay muchos pasajes que nos van a animar, ¿no? Hay muchos pasajes que nos van a dar gozo y todo. Pero el propósito principal es esto: sentir la vida humana en su plenitud. Hablando acerca de esta tragedia y condición humana, uno de los mejores libros que nos van a hablar acerca de ello, que parece que no hay sentido, es el libro de Job. Y en cuanto al libro de Job, vamos a ver muchas preguntas que hace Job a Dios que Dios simplemente no responde. Silencio, no responde. No le da indicación a qué debería pensar o a cómo debería actuar frente a X situación. Solamente con el conocimiento de quién es Dios y su soberanía sobre toda la creación debería ser suficiente para Job entender que aunque él esté enfrentando las situaciones más difíciles que va a enfrentar, Dios sigue estando en control. Eso básicamente es toda la respuesta que va a dar Dios a Job. Sin embargo, Carl Jung, quien era discípulo directo de Freud, en cuanto a la psicoanálisis, Carl Jung no sigue la misma línea que Freud en ese sentido. De hecho, él crea
la teoría de las personalidades dentro de nuestro cerebro. No sé si han visto la película de Intensamente, es un dibujo donde hay ira, hay felicidad, hay tristeza y todo están rondeando en la cabeza de una chica. Y a veces nosotros tenemos vistas dentro de la cabeza de su mamá, de su papá, en una situación de mudanza, de nuevo trabajo y todo, cómo están procesándolo emocionalmente. Bueno, todo, cada uno tiene su propia personalidad, quién maneja, en qué momento. Bueno, eso en realidad es directamente de Carl Jung, para que entendamos un poco quién es. Él básicamente está leyendo el libro de Job y dice, pero hay respuestas a estas situaciones. Y aunque no nos diga la Biblia explícitamente, nosotros hemos de usar nuestras facultades de pensamiento para llegar a verdades que podemos empezar a utilizar en nuestra vida y aplicar para que nosotros podamos también superar las situaciones que parecen abrumadoras para nosotros. Él dijo así en este libro célebre suyo, el que algo sea una realidad física o histórica, si así queremos decirlo, no es el único criterio de la verdad. También existen verdades anímicas, las cuales no pueden explicarse ni probarse, pero tampoco negarse físicamente. A ver, cuando nosotros escuchamos esto, ¿qué es lo que está queriendo decir Young a Job en esta situación de su vida? O en sí, ¿qué quiere decir esta cita? Después podemos aplicar. Que las cosas van a pasar inevitablemente. A veces no lo vamos a saber ni explicar, como lo dice él, pero es una realidad. No hay cómo negarla. Van a pasar sí o sí. De alguna manera, no podremos explicarle con las palabras ni tendremos respuesta alguna, pero suceden, ¿Alguna entre vez, otras cosas. alguna vez han estado enojados con Dios? Yo sí. Posiblemente, ¿Alguna vez han dicho, Dios, ¿dónde estás? ¿Dudando de sus promesas? en muchas situaciones hemos atravesado vicisitudes que nos han hecho cuestionarnos acerca de la circunstancia que atravesamos. Bueno, en la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos de personas que dudan de Dios, que se enojan con Dios, am, que se levantan en contra de la palabra de Dios, aun siendo supuestamente seguidores de Dios, ¿no? Por ejemplo, a Tomás, nosotros vemos después de la resurrección que él no ha visto a Cristo como los otros discípulos. Y hasta uno podría pensar, bueno, todos lo han visto menos yo. ¿Qué tiene en contra de mí? ¿Por qué Cristo no se quiere aparecer a mí? No, no, no. Yo no voy a creer en esta locura que ustedes están diciendo hasta que yo pueda tocarlo, hasta que yo pueda meter la mano en su costado, mi dedo en sus manos, ¿no? Él quería algo sustancial sobre lo cual creer, sobre lo cual fundamentar su fe. Yo creo que todos nosotros hemos estado ahí, ¿no? Porque es fácil decir, yo conozco que, o yo sé que Jehová proveerá. Es fácil decir eso con nuestras palabras, pero sentirlo en el fundamento de tu alma cuando no tenés. O estás diciendo, Dios de verdad está ahí, ¿dónde está? La verdad, yo tengo que darle de comer a mis hijos. ¿Cómo vamos a hacer? Empezamos a buscar por todos lados cómo vamos a sacar plata, ¿no? O tal vez yo sea el único que lo haga, ¿no? O pensar en un préstamo, ¿no? Y en estas situaciones, nosotros tenemos una realidad física. ¿Alguien habló ahí? Sí.
¿Había comentario? ¿No? Bueno, Esta frase que leo ahí también, ¿se escucha? sí, ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí, creo que anda mal el internet, no sé si el mío o qué. Una pregunta. eh, Habla acerca de la realidad física y también dice existe verdades anímicas. Eso tiene que ver mucho con lo emocional, lo Es interno, lo emocional. ¿Sí? exactamente, de ánimo. Claro. Ajá. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Es que nosotros tenemos una verdad física aquí. ¿Ok? Es de mi esposa. La tengo a mano. Esta es una verdad física. Y la Biblia me dice X cosa. ¿Sí? La Biblia promete tal verdad. Y yo lo puedo creer acá, pero hay momentos en que lo que yo sé y lo que yo siento van a estar en desacuerdo. Y muchas veces lo que yo siento gana sobre lo que yo sé. Entonces yo sé que Dios va a proveer. Es más, no me lo tenés que decir, yo lo he vivido. Pero poneme en una situación donde no tengo y veamos si lo que yo siento y lo que sé están de acuerdo. Y tal vez estén de acuerdo por un ratito, pero prolongar la prueba, prolongar la tribulación, y nosotros vamos a ver si de verdad lo que nosotros sentimos y lo que nosotros creemos son las mismas cosas. Y esta es justamente la razón por la cual nosotros recibimos de la mano de Dios tribulaciones y pruebas. Entonces, estas verdades anímicas, o sea, a veces no podemos verlo, no podemos articularlo, pero pueden sentirse más real que lo físico. Y esto hasta acontece médicamente. No sé si han escuchado, por ejemplo, acerca del síndrome del corazón roto. Esto mayormente acontece eh, mayormente en mujer. La mujer es más capaz de experimentarlo que el hombre, aunque los hombres sí lo experimentan también. Pero mayores a 50 años y usualmente por una situación de emoción extrema o de estrés extrema en su vida, como la de perder a su esposo, de tantos años han estado casados, tantos años han estado casados y de repente muere el esposo y unas semanas, unos meses después, muere su mujer, ¿no? Tenemos literalmente un caso de eso acá en la región con los pastores Romay, ¿no? El pastor Romay pasó, falleció, fue la presencia de Dios, ahí pegadito, su esposa. Ahora, yo no soy médico, no sé cuáles son las situaciones detrás de ello, pero para darle como un ejemplo, esto es común en los que han estado de pareja por mucho tiempo y tiene un nombre, es algo psicológico que acontece en realidad, pero que produce un síntoma fisiológico. Entonces, el estrés extremo, la tristeza extrema, la adrenalina extrema en el momento causa, perjudica al corazón. Entonces, lo que nosotros sentimos no hemos de ignorarlo, porque tiene impacto sobre nuestras vidas. Algunos dicen, no hay que dudar, hay que ignorar lo que son las dudas. No, no. Fe no es ignorar las dudas. Fe es, a pesar de las dudas, seguir sosteniéndonos en lo que creemos. ¿Sí? Entonces, a veces los sentimientos ganan. Y justamente acá nosotros vemos que la poesía nos da esa dualidad de existencia. Es diferente la poesía que la prosa. Si nosotros estuviéramos dividiendo todos los géneros literarios que hay un montón. Mi licenciatura, en realidad, a mí
yo podría tomar mucho tiempo para hablar de esto, no voy a tratar de hacer, voy a tratar de cortar un poco. Pero mi licenciatura es lengua y letra, entonces esto me apasiona mucho. Pero si nosotros fuéramos a dividir todos los géneros literarios que hay, tratar de ponerlo en dos divisiones grandes. Estas dos divisiones grandes se llamarían prosa y poesía, porque son tan distintos, ¿sí? Son muy distintos la manera en que uno lea y interprete a estas dos secciones, géneros literarios. La prosa, cuando nosotros estamos pensando en prosa, pensamos en una historia, una novela, la noticia, ¿okay? Secciones bíblicos, el Pentateuco, los libros históricos, ¿okay? La lectura es unidireccional, es decir, hay una línea de tiempo. Hay un comienzo, hay un tramo, hay un final. Es inflexible. Ahora, a través de la hermenéutica o la interpretación de las escrituras, nosotros podemos ver varios niveles de interpretación, pero mayormente, si vos no querés hacer violencia al texto y cambiar lo que realmente está diciendo, la prosa es bastante inflexible. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, David y Goliat, es bastante inflexible en su significado. Ahora, nosotros podemos resaltar diferentes cosas. Agarró 5 piedras lisas del río. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo podría haber estado pensando? Bueno, la Biblia no nos dice en sí, tenemos que inferirlo, ¿sí? A través del resto de la historia. Pero por más que nosotros hagamos un enfoque ahí, o en cuánto pesó la armadura, o cómo no le quedó la armadura de Saúl, o cómo él en realidad se llegó al campamento de batalla, toda cuestión donde nosotros estamos resaltando. Pueden ser muy diferentes las prédicas, pero la historia es inflexible. Comenzó ahí en el campo de batalla, él estaba llevando quesos a su hermano y el capitán, seguramente queso de cabra rico del campo santiagueño. No. Y y escuchó la burla de Goliat. Se ofreció, fue a la tienda de Saúl para decir: yo voy a ser tu campeón, vamos a enfrentar. Saúl le trató de dar su armadura, no le quedó. Él fue al río, agarró su arma preferida por lo que había experimentado anteriormente en su vida, enfrentó a Goliat con la dirección del Espíritu Santo, lo venció, cortó la cabeza, los israelitas ganaron, y bueno, así comienza la fama de David en Israel. Es bastante inflexible, esa es la historia, ¿sí? Monosignificativa. En sí la historia tiene un solo significado. Esta es la historia de David y su auge de poder, cómo comenzó su trayectoria política en Israel. Ahora, hay mini significados a través de las cosas que nosotros vamos a ver, pero en sí toda la historia significa una cosa. ¿Okay? Nosotros lo podemos ver en los evangelios. ¿Cuántos mensajes podemos sacar de los evangelios? Un montón. Pero tienen un significado. Esta es la historia de Jesús, sus enseñanzas, su vida, los milagros que prueban quién es y para qué vino. ¿Sí? Y murió, resucitó el tercer día y nos mandó a nosotros todos a predicar este evangelio en todo el mundo. ¿Okay? Monosignificativa. Esto es la prosa. La poesía, sin embargo, es muy distinto a la prosa y se ve en varios diferentes lugares de la Biblia, no solamente en esta sección. ¿Okay? Se van a ver los libros poéticos y proféticos y otra parte de la Biblia, y necesita una lectura menos superficial. Es decir, esto ya no es historia. Esto requiere interpretación, requiere reflexión para entender. No es unidireccional, no es que tiene un comienzo, un principio y un fin. Por ejemplo, les mencioné a Salmo 77. Esto es un salmo de Jedutún al músico principal
que él va a comenzar con su experiencia anterior de su angustia a Dios para ministrar a la experiencia presente del músico principal. ¿Sí? En cuanto a qué está experimentando, no sabemos, pero está usando su testimonio para mostrarle al músico principal cómo salir de la angustia que él está experimentando a través de algo que él experimentó en el pasado. Y no solamente eso, como nosotros creemos que esto es palabra inspirada de Dios, sin embargo, es palabra inspirada de Dios, entonces es para nuestra vida también, como nosotros podemos aplicar a cómo salir de la angustia, recordar quién es Dios. Aunque nosotros estemos llorando todo el día, aunque nosotros no podamos ver cómo salir, aunque estemos desesperados, nosotros podemos nosotros pensar en lo que Dios ha hecho en el pasado, cómo Dios nos ha ministrado y cómo Dios nos ha rescatado. Y nosotros, recordando ese ejemplo, podemos sacar el principio que Dios sigue siendo bueno para con nosotros y entonces salir de la situación que nos presenta en el momento, tal como hizo David con Goliat, ¿no? Nunca había enfrentado a un gigante, pero sí había enfrentado un león y un oso. Entonces, hay una fluidez en cuanto a la poesía, es multidireccional. Se puede ver tanto del autor hacia el lector, lector hacia el autor hacia Dios, Dios hacia el autor, Dios hacia el lector. O sea, hay multidirecciones en las cuales nosotros podemos ver el significado en sí. Es elástica, es decir, no es, ok, esta es la historia en sí, esto es lo que aconteció y esto es lo que aprendemos. No, no, no. Cuando nosotros empezamos a ver los salmos, nos pueden ministrar en varias diferentes situaciones de nuestras vidas, porque podría tener varias diferentes coberturas, por así decirlo, de temas que nosotros vamos a ver en nuestra vida. Múltiples niveles de interpretación, como podemos ver en Génesis capítulo 1 o Génesis capítulo 2, versículo 23. Ahora ya vamos a ver Génesis capítulo 1, pero alguien me puede leer Génesis 2, versículo 23. Lo leo, profe. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros, si estuviéramos leyéndolo como prosa, porque hasta este momento Génesis capítulo 2 es prosa, pero en versículo 23 cambia a poesía. Si estuviéramos leyéndolo como prosa, entonces solamente Adán está contando la historia acerca de cómo llegó a ser la mujer. Pero eso es lo que está haciendo Adán. Bueno, no. No está diciéndole a Dios ni a Eva nada. Está en realidad gozándose al ver a su nueva esposa, a la nueva creación de Dios. Entonces lo primero que hace el hombre cuando ve a la mujer es que brota en canción, brota en poesía. Es algo emocional que él está experimentando porque hasta el momento no había encontrado nadie que podría ser su ayuda idónea, pero he aquí un ser que es su complemento en todo. Es el que negó, ¿no? Ayuda idónea, la que es igual a él, pero distinto, ¿no? Entonces, él cuando la ve, como nosotros cuando vemos a nuestras esposas por primera vez, yo me acuerdo, ah, el momento,
Era una foto, ni le había prestado atención recién antes, era profesor en el seminario. Y estaba tomando mate con uno de mis amigos, que era bibliotecario, y él era amigo con Jenny. Y había una foto de él en traje y ella en un vestido azul. Justo entró mi bella esposa, blanqueando los ojos. ¿Por qué contas esa historia? Bueno, justo vi una foto de ella con Joseciño ahí en la biblioteca y me quedé como noqueado. ¡Wow! Y lo único que dije, ella es bella. De repente la vi, ¿no? Y es esa experiencia de, wow, qué perfecta que es, Adán está teniendo. Ahora ya saben cómo va el don de chamullo, pero yo les estoy diciendo la verdad, lo que sentí en ese momento, ¿no? No estoy tratando de impresionar. Eso es lo que es Adán, se está experimentando. Y ustedes también han tenido esa experiencia con sus amados esposos o cónyuges, ¿sí? Entonces, seguramente, solamente lo vamos a dejar ahí, pero seguramente han tenido esa experiencia. ¡Wow! La pastora Paola cuando vio a Maxi, ¡wow! Gloria a Dios. Bueno, ya lo vamos a echar más en el consejo. Pero entonces, cuando nosotros vemos a Adán acá, él nos está dando una historia de orígenes de Eva. No es necesario eso, ya lo hemos recibido. O sea, Dios ya lo ha dicho en Génesis. Esta es su experiencia humana, ¿sí? Lo que él se siente. No sos solamente sacado de mi costilla, sos hueso de mis huesos, sos parte mía, ¿sí? Y la expresión varona es isha en el hebreo, que el ish es el hombre, y ya es literalmente del hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente sacado del hombre, sino del hombre. No sé si me explico la diferencia ahí, porque sacado es fisiológico, pero del hombre en sí es una conexión mucho más íntima, ¿no? Y eso es lo que está tratando de expresar con sus palabras en ese momento. Bueno, Génesis capítulo 1 va a tener el mismo sentido, pero antes de llegar a eso, porque nos va a llevar un ratito, vamos a tomar un pequeño descanso de 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de ir a nuestro descanso esta noche? Bueno, entonces vamos a tomar unos 10 minutos. A las 8:10 nos encontramos de vuelta. Calientan unas pavas, tomemos unos mates juntos y vamos a ver a Génesis capítulo 1 y esto del género literario. Bendiciones. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión que tenemos de Antiguo Testamento 3, esta primera clase. Vamos a regresar a nuestro PowerPoint. ¿Ustedes pueden ver el PowerPoint en pantalla completa ahí? Sí. Ok, solo. Sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Solo para asegurarme que estamos todos viendo las mismas cosas. Bueno, nosotros hablamos acerca de la diferencia entre prosa y poesía. Dijimos que básicamente estas son las dos divisiones mayores que se puede hacer entre los géneros literarios. Pero no es solamente que tenemos estas diferencias en cuanto al significado unidireccional versus multidireccional, inflexible versus elástico, y monosignificativo versus múltiples niveles de interpretación. Hasta en el propio formato de escritura se ven diferentes, ¿sí? Acá nosotros tenemos en dos diferentes traducciones el capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Empezando versículo 3 acá, obviamente, bueno, versículo 2, ahí en esta versión. ¿Cuál de los dos de estos pasajes que nosotros vemos acá
¿Cuál de los dos es prosa y cuál es poesía? Si estuviéramos viendo nada más, mirando. El del 3, el 4 en adelante, hasta el 9 sería pues prosa. Ajá. Eh, y después en la parte, a ver, donde dice el abismo estaba sumido en la oscuridad, Ajá. pues sí. Sí, eso es poesía. Lo que nosotros estamos viendo acá, perdón si escuchan un poco de ruido, me ha venido a visitar mi hija más pequeña. Lo que nosotros estamos viendo en cuanto a la diferencia de escritura es formato paragráfico acá y esto es formato estrofal, o sea, estrofas. Entonces, cuando nosotros vemos así, podemos inferir, sea cualquier pasaje que sea que nosotros estamos leyendo, que en lo original esto es visto como poético. Ahora, los editores nos tienen que decir, eso es su responsabilidad. ¿Por qué? Obviamente, no todos nosotros leemos hebreo. Entonces, como esto tampoco es interlineal, yo solamente estoy leyendo la versión española acerca de esta traducción. Entonces, me tenés que informar cuándo es poesía y cuándo es prosa. Nosotros podemos ver fácilmente, esto se ve, si yo no te dijera, esto es Génesis capítulo 1, tal vez hubiesen pensado, este es un salmo, ¿no? ¿Por qué? Todos los salmos se ven así. Entonces, ¿cuáles son las diferencias acá? Son diferentes entendimientos teológicos en realidad. Porque uno tenemos en prosa, es decir, no poético, y uno tenemos en poesía, es decir, no prosaico. Bueno, esta versión, seguramente ustedes lo conocerán, esto es el que nosotros tenemos, es Reina Valera, 1960. Esta, sin embargo, es palabra de Dios para todos. ¿Okay? La diferencia es que esta es una imposición sobre mi entendimiento. ¿Okay? ¿Por qué? La Reina Valera, 1960, va a tomar a Génesis capítulo 1 como literal. Mientras que las versiones más nuevas tienden a poner en estrofas y no lo toman literalmente, sino alegóricamente o metafórica. ¿Por qué? Porque es poesía. Cuando nosotros leemos poesía, nosotros nunca lo leemos literalmente. Les doy un ejemplo. ¿Okay? Cuando nosotros estamos leyendo, regresamos a Salmos 18, ya que hemos hablado acerca de eso. Dios es mi alto refugio, mi torre fuerte. Si yo fuera a leer eso literalmente, entonces cuando yo paso una torre alta, puedo decir, ahí está Dios. ¿Okay? Eso es la lectura literal. Bueno, pero eso no es lo que está diciendo David. Está diciendo que Dios es semejante a la sensación que uno siente cuando está en campo de batalla, pero tiene que entrar en una torre fuerte, donde hay arqueros arriba, protegiendo todo. O sea, cuando yo estoy con Dios, aunque esté en medio del campo de la batalla, se siente que estoy seguro alrededor mío, porque Dios está al lado mío. No está diciendo literal que Dios es una torre, ¿no? Entendemos la diferencia. Bueno, la lectura poética es diferente a la lectura prosaica. Entonces, cuando yo abro este pasaje en Génesis capítulo 1 y veo que es prosa, ¿cuál entendimiento voy a tener? Es una historia, pastor. Es una historia. Literal. Es literal. Entonces, en 7 días, Dios hizo el cielo y la tierra. Ahora, yo no estoy discutiendo si eso
cierto o no, no tengo problema. Dios es Dios, hace lo que Él quiere, ¿no? ¿Tiene poder de hacer toda la creación en 7 días? Absolutamente, no lo discuto, no tengo problema. Pero sí les puedo decir que eso no es el propósito de Génesis capítulo 1. Porque cuando nosotros leemos a Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que llegamos a entender? Básicamente una historia de escuela dominical. ¿Okay? O sea, podríamos hacer una prueba ahora, si nosotros lo sabemos de la escuela dominical. ¿Qué hizo Dios el cuarto día? Oh, Cuando les muestran poesía nunca se van a olvidar los días, tampoco, ¿no? Pero es el sol, la luna y las estrellas. ¿Okay? Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué hizo Dios el segundo día? El firmamento. El firmamento. ¿Qué hizo Dios el quinto día? Las aves y los peces. Amén, amén. Bueno, entonces eso es básicamente todo lo que podemos sacar de Génesis capítulo 1. Dios hizo toda la creación en 7 días. ¿Y cuál es el orden? Pero eso no es el propósito ni por lejos de lo que está queriendo decir Génesis capítulo 1. Y cuando nosotros hacemos el cambio entre prosaico a poético, se nos abre el entendimiento y el mensaje que se saca de capítulo Génesis, el primer capítulo de Génesis es algo que van a querer predicar el domingo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos viendo, no solamente me tienen que creer porque la palabra de Dios lo pone en estrofas, no. Nosotros literalmente lo podemos ver y algunos de ustedes ya han visto esto, si han visto eso, bueno, ignóramelo y dame la indulgencia de gozarme de este entendimiento. Génesis 1 como poesía hebrea. Nosotros tenemos en primer versículo una frase donde nos dice que la tierra estaba sin forma y vacía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el verso 2, ¿no? Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Eso nos dice. Bueno, en el hebreo, sin forma es tohu y vacía es bebohu. Okay, ya estamos teniendo un poco de pistas que esto es poesía. ¿Por qué? Tohu rima con bohu. No es algo muy extraordinario para nosotros entender. Ok, ya estamos tal vez entrando en verso. ¿Puede ser coincidencia? Sí, puede ser coincidencia. Pero la manera en que se forma después no es coincidencia para nada. Porque lo que Dios va a hacer en el primer, segundo y tercer día es dar una forma, un campo de gobierno sobre lo cual en el cuarto, quinto y sexto día va a dar gobernantes, es decir, va a dar forma a su creación y después lo llena. Entonces, en el primer día, ¿qué hace Dios? Hace luz y tinieblas. Esa es la forma que hace Dios de su creación. Y después, en el cuarto día, paralelamente al primer día, llena ese campo, llena esa forma con el sol, la luna y las estrellas. Ellos son los gobernantes sobre la luz y las tinieblas. El segundo día, Dios hace el firmamento. Eso básicamente es una separación entre el aire y agua. Es más complejo que eso y vamos a hablar acerca del firmamento específicamente cuando llegamos a Job. Pero para nuestro propósito de hoy es la separación entre el aire y el agua. Bueno, esa es la forma. Después lo va a llenar en el quinto día con las aves y los peces. ¿Okay? Tercer día va a ser la tierra seca, que se aparezca la tierra seca. Y en el sexto día lo va a gobernar, lo va a llenar con las bestias y el ser humano de por encima de eso, específicamente el hombre. ¿Okay? Ya vamos a ver en capítulo 2 una clarificación acerca de eso, pero podemos decir el hombre en sí como manera general en el primer capítulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este día es paralelo a este día es paralelo a este día.
este día, paralelo a aquel, estamos viendo lo que se conoce en la poesía hebrea, paralelismo. ¿Okay? Los que hemos estudiado PBS, regresemos a PBS. ¿Qué es un paralelismo? Bueno, según se interpreta que el pasaje quiere decir lo mismo, en otras palabras. Claro, estamos igualando un pensamiento con otro y hay diferentes maneras de hacer paralelismos. Nosotros estamos igualando acá la forma con la cosa que va a llenar su forma. ¿Sí? Hay diferentes maneras de hacerlo. Y esto no han aprendido en PMS, pero lo pueden anotar si quieren acá. No va a aparecer en su examen, solamente para su entendimiento. Para poesía hebrea, hay una forma específica que se llama quiasmo. Quiasmo. Y acá lo vamos a... Quiasmo, como con K, con Q. Con Q-U-I. Q-U-I. Como suena, quiasmo. Ajá, quiasmo. Entonces, en quiasmo viene de la letra griega kai, o sea, una X, y la idea es unirlos en un solo punto. ¿Cómo se une el X en el medio? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, este es un lado del X, esto es otro lado de X, y se une en el medio. ¿Dónde se une en el medio? Al final, porque al final el séptimo día no tiene paralelo. Y el quiasmo hace justamente ese, hace una serie de paralelismos y llega a un punto que no tiene paralelo. Y ese punto que no tiene paralelo es la enseñanza que da toda la poesía. Ahora, nosotros no tenemos ese tipo de poesía en español, pero sí es parte de la poesía hebrea. Entonces, lo que vemos en el séptimo día, ¿qué es lo que vemos? El descanso de Dios y el descanso del ser humano, pero la idea es la relación entre Dios y el hombre. Capítulo 1 está enseñando más que Dios hizo el cielo y la tierra en 7 días, cuáles son los días. Nos está mostrando que el propósito y todo el significado de toda la creación tiene que ver con la relación que Dios quiso tener con el ser humano. El propósito de todo era para que nosotros estemos juntos y que nosotros disfrutemos de nuestra relación con Dios, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces Dios quiere una relación personal con nosotros. Eso es lo que está diciendo Génesis capítulo 1, según la perspectiva de la poesía hebrea. Profe, Diga. a ver, ahí me quedé yo. El quiasmo sería, en este caso, la creación del hombre, el propósito, el significado de lo que usted está diciendo. El quiasmo es el punto medio. Sí. ¿Eso, así es? Ah, bien. Ah, listo. Sí. Gracias. Entonces, una X se ve así, ¿verdad? Bueno, si estuviera, no tengo mucha experiencia, no tengo mucha espacio acá. El quiasmo, la aquí griega es así, ¿no? Entonces, es básicamente una X. Y por eso se llama quiasmo esto, porque tenemos paralelo acá, paralelo acá, paralelo acá. Pero esto no tiene paralelo y no puedo, obviamente no soy muy bueno en esto como Camilo era, pero no tiene paralelo acá. No tiene paralelo acá. Y cuando nosotros encontramos el punto sin paralelo, entonces este es el propósito. Este es la enseñanza que nos quiere dar. ¿Okay? Entonces eso es mucho más rico teológicamente
viéndolo desde esta perspectiva que lo prosaico. ¿Okay? Lo prosaico tiende hacia una lectura literal de Génesis capítulo 1, mientras que la lectura poética dice, no tengo problema en realidad en cuanto a cuántos días llevó a la creación, porque en realidad los días de creación son enseñanzas para mostrarnos el propósito y el significado de dónde venimos nosotros, por qué existimos nosotros, quién nos creó y por qué nos creó. O sea, me da origen, me da propósito, me da significado en medio de la situación, me da un destino. Entonces, Génesis capítulo 1 es mucho más rico que solamente decirme que la tierra tiene 6.000 años y que Dios creó todo en 7 días. Ahora, si quieren tener esa lectura o ese entendimiento, no hay ningún problema con eso poéticamente. Solamente que nosotros también sepamos que hay significado mucho más a fondo que solamente esto. ¿Por qué? La lectura poética tiene múltiples niveles de interpretación. ¿Sí? Entonces, ¿estoy diciendo que Dios no hizo así? No. ¿Okay? Yo tengo mi creencia acerca de ello, no tengo problema con ninguna de las dos posturas, porque primeramente entiendo la razón por la existencia de Génesis capítulo 1. Entonces, si queremos ser Profe, fundamentalistas y decimos que esto es literal, ahora entiendan también que cuando digo fundamentalista no estoy diciéndolo peyorativamente, sino desde su línea histórica, es fundamentalista de los fundamentalistas, que la lectura bíblica es literal. Si quieren tener eso, ningún problema. Si quieren decir, bueno, esto nos da pie para hablar de evolución, sí, también. Cuando nosotros decimos que los días no son literales, sino son poéticos, sí podríamos hablar acerca de eso también. Y nosotros ya lo hemos hecho, tanto en Pentateuco como en filosofía. Pero bueno, en realidad lo que estamos diciendo, ninguno de los dos en realidad es el punto en sí de este capítulo. En realidad es para darnos significado, es para darnos propósito, para que nosotros sepamos para qué Dios nos creó, quién nos creó, quiénes somos, ¿no? O sea, nos da identidad dentro de la creación. Sí, Juan Carlos. no, no, era, o sea, el dar mayor significado es lo que una vez aprendimos acerca de pronto no nos quedamos con los 7 días, sino que entre día y día podemos explicarlo miles de años también. Eso También es lo que está está esa queriendo decir, ¿verdad? postura. Sí, también está esa postura. Por eso lo que estoy diciendo es que yo no estoy abogando por ninguno de los dos en esta clase, ¿sí? Porque no, porque lo que quiero, a dónde quiero llegar es justamente el otro nivel de interpretación que nos permite tener la lectura poética. Tal como lo hace con Salmo capítulo 18, Dios no es una construcción humana de una torre, sino va mucho más profundo que eso. Y nos conecta el ser humano con una sensación. Génesis 1 hace lo mismo. La idea es conectarnos con Dios. Y ese es el propósito de Génesis capítulo 1. Cuando yo hablo acerca de mi origen, mi significado, mi propósito, el destino, todo incluido en el primer capítulo, dándome a entender quién es Dios y para qué existo. O sea, es mucho más profundo que solamente qué es lo que creó Dios y un dibujito para pintar en la escuela dominical. ¿Sí? Tampoco estoy despreciando la escuela dominical. Mi hija está haciendo justamente eso ahora, aprendiendo los días y pintando, qué sé yo. Pero nosotros, obviamente, tenemos una lectura más profunda acerca de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario acerca de eso? ¿Se ve cómo nos va afectando nuestro entendimiento bíblico cuando nosotros empezamos a aplicar las herramientas poéticas? Ahora, obviamente, ustedes no han aprendido a hacer esto todavía, bueno, vamos a llegar a eso, pero eh, cuando nosotros vemos, cuando podemos verlo con nuestro ojo, ok, esto es poético, entonces debería hacer un cambio en nuestra lectura, ¿sí?
Entonces yo puedo aparecer el domingo y hablar acerca de cómo Dios nos hizo. Obviamente no voy a hacer toda esta tabla para todos los hermanos en la iglesia, explicar tofu, babohu y toda la cuestión. Ah, pero puedo, en vez de enfocarme en los 7 días de la creación, enfocarme en el séptimo día y decir, mira, este es el propósito. Génesis nos está diciendo el propósito del ser humano, de dónde venimos, nuestra relación con Dios. Todo está incluido en el primer capítulo de la Biblia. Nos dice que Dios quiere tener una relación personal con nosotros, reiteradas veces a través de todas las escrituras. Bueno, entonces, Génesis 1, en vez de saltar por encima porque nos parece que no tiene ninguna profundidad teológica para predicar, empieza a tener vida, empieza a recobrar vida, ¿sí? Entonces, las diferentes lecturas nos deben afectar. ¿Okay? Bueno, como yo decía, hay algunas cosas en la poesía hebrea que es distinta a nuestra poesía, porque en nuestra poesía nosotros tenemos las estrofas, tenemos las rimas, ¿okay? Cuando nosotros estamos, hasta la manera que nosotros leemos es distinto, ¿no? Cuando estamos haciéndolo, tiene un sentido casi de canto cuando nosotros estamos leyendo. Yo solamente para darles un ejemplo acerca de nuestra poesía, yo les había mandado en el WhatsApp una poesía famoso de Gustavo Adolfo Becker. Ahora, Becker es uno de mis uh, poetas favoritos. Él es español del tiempo barroco. Pero ustedes lo tienen ahí. Ustedes lo tienen ahí. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las túpidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. ¿No? Nosotros tenemos ese casi lírico, la expresión, tiene la rima, tiene la medida que nosotros tenemos, ¿no? Pero la poesía hebrea es diferente a la nuestra, y entonces es importante que nosotros mantengamos en mente lo que son los indicadores de poesía. Porque, como digo, no en todos los pasajes de la Biblia, dependiendo de tu traducción, no en todos los pasajes de la Biblia que son poéticos van a parecer poéticos, tal como nosotros ya vimos, ¿no? Ya vimos en la Reina Valera, nosotros tenemos al mismo capítulo, pero uno nos está mostrando desde el formato que es poético y el otro no. Entonces, ¿cómo vamos a reconocerlo cuando nosotros estamos leyendo? Bueno, la expresión poética hebrea siempre va a llevar metáfora, alegoría y imágenes vívidas. ¿Okay? Entonces, pensar en Cantar de los Cantares, ¿no? Vos tenés que, hay ciertas cosas que vos tenés que hasta conocer la cultura para entender lo que está diciendo el autor, porque lo que, como decía, lo que hacemos en la poesía es crear un mundo alrededor para insertar el lector o la lectora dentro de nuestra sensación. Entonces, en Cantar de Cantares nosotros tenemos, por ejemplo, tus dientes parecen como las ovejas blancas, la blanca lana de las ovejas. Hoy en día no sugiero usar ese piropo para conquistar a una mujer, ¿no? Bueno, nosotros estamos conectados a la cultura
Y eso es algo de lo más blanco que ellos tienen, ¿no? O sea, obviamente es algo para alardear a la mujer, ¿no? Pero nosotros vemos la metáfora, la alegoría, las imágenes vívidas. Algunas de las imágenes más vívidas que tenemos en la Biblia se encuentran en este libro, ¿no? Paralelismos, algo que ya hemos visto. Esto es como esto y esto es como es. Eso vamos a ver por todos los salmos. Israel es, Judá es. ¿Okay? Eso es un paralelismo. El uso estratégico de las estrofas y del acróstico. El más famoso que nosotros podemos reconocer es Salmo 119, que sigue el alfabeto hebreo. Y aunque no lo vemos en la escritura española, eso va por el alfabeto hebreo. Cada estrofa comienza con la siguiente letra. Entonces, cuando vemos la estrofa de Aleph, en la primera estrofa, la primera palabra empieza con Aleph. Cuando vemos la estrofa de Bet, Dalet, de Gimel, todos están siguiendo la primera palabra, empieza con esa letra. ¿Sí? Entonces es una poética acróstica, una poesía acróstica. Diferentes tipos de poesía que vamos a encontrar son las líricas, como el cántico. Eso es lo que tenemos en español, mayormente. Lo otro que vamos a encontrar en español es la elegíaca. Por ejemplo, uno estadounidense muy famoso para la elegíaca es Edgar Allan Poe, que escribió mucho, muy penumbra toda su escritura. ¿Sí? Pero esas dos básicamente vamos a tener nosotros, tanto en inglés como en español. Pero en el hebreo vamos a encontrar didácticas. ¿Okay? Muchos de los proverbios están escritos poéticamente y son enseñanzas. ¿Okay? Después la dramática. Y esto trata en temas psicológicos y trágicos. Libro de Job, de Eclesiastés, se encuentran en esta categoría. Pero lo que sí tenemos que entender es que sea el tipo que sea lírica, didáctica, dramática, elegíaca, todo es poesía religiosa. Entonces, las reglas de poesía quedan en pie. Nosotros vamos a transportarnos hacia un nuevo mundo, lo que se está sintiendo el autor y que quiere que nosotros experimentemos lo mismo, sí, pero lo que está experimentando el autor se conecta a Dios siempre. Ahora, en ese sentido puede ser teológica y no religiosa. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál sería la diferencia entre lo teológico y lo religioso? Tal vez eso inclusive sería mejor adjetivo acá, teológica en vez de religiosa. Que más tenga que ver con Dios que con nuestra experiencia. Cercano, cercano. Bueno, sí. Cuando digo religioso, hablo acerca de devoción hacia Dios. Ahora, teológico no engloba exactamente esa devoción. De hecho, ya están en cuarto ciclo, así que deben saberlo. Hay teólogos que no creen en Dios. ¿Qué tal? Son teólogos no religiosos. ¿Sí? Y en la poesía hebrea, especialmente Eclesiastés, nosotros vamos a encontrar poesía hebrea que es teológica, que nos va a enseñar algo acerca de Dios, pero vamos a cuestionar si es religioso o no. Vamos a ver si hay devoción o no, porque en realidad, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva original, deja desear esa devoción en muchas partes. ¿Sí? No sé por qué no. No va a
hacia más adelante. Ahí vamos. Pero por más que nosotros encontramos problemas, porque vamos a encontrar problemas en esta sección, ¿okay? Hay diferencia entre problemas y error, ¿okay? No estoy diciendo que hay un error en esta escritura, pero vamos a encontrarnos con algunos obstáculos que van a aparecer. ¿Cómo conecto esto con el resto de la Biblia? Va a ser problemático, ¿sí? Vamos a tratar de resolver esos problemas juntos, ¿sí? Pero por más que nosotros nos encontremos con problemas, porque, y estoy diciendo esto otra vez, pero están en cuarto ciclo, entonces vamos a enfrentar algunos desafíos y yo los voy a desafiar, ¿sí? Les voy a cuestionar su fe, les voy a poner las preguntas tal como están y dejar la ficha caer como van a caer. Entonces, o sea, ya estamos en bachillerato, nos estamos dando por la cucharita la comida. Ustedes pueden ya cortar su carne solo, ¿sí? Entonces, por más que nos encontremos con eso y nos encontremos con algo que tal vez no nos agrade, porque van a haber varias secciones que van a ser así, ¿cómo hemos de enfrentarlo? Tertuliano, en uno de sus obras más... El Tertuliano era... ¿Quién era? A ver. ¿Quién era Tertuliano? ¿Se acuerdan? Historia del Cristianismo 1. No, yo estaba pensando en los salmos y no me preguntes de historia del cristianismo 1. A ver, ¿se acuerdan quién es Tertuliano? Tertuliano es uno de los apologistas del segundo siglo después de Cristo, parte de la época patrística. ¿Okay? Entonces, él no está muy divorciado, no muy alejado de los apóstoles, y él está defendiendo la fe. ¿Okay? Entonces, cuando él habla acerca de esta sección bíblica, lo tituló Testimonios Animei. Habla acerca de los testimonios del ánimo o del alma en sí. Eso es donde sacamos la palabra ánimo. Estos testimonios del alma, dice Tertuliano, son tan simples como son verdaderos, tan obvios como son simples, tan comunes como son obvios, tan naturales como son comunes, y después da un giro, y tan divinos como son naturales. Para. Seguí la línea bastante bien, verdadero, simple como verdaderos, obvio como simple, comunes como obvios, naturales como comunes, va como yendo para abajo y después lo tira para arriba. Divinos como son naturales. Pienso que no pueden parecerle a nadie triviales o ridículos si uno considera la majestad de la naturaleza de la cual el alma deriva su autoridad. ¿Okay? Entonces, los testimonios que vamos a encontrar en esta sección van a ser testimonios del alma, de la experiencia de uno. Y salen esos ánimos, la tristeza, la felicidad, de lo más profundo de uno. Y parece casi, algunos van a parecer casi obscenos. ¿Okay? Y ya les adelanto, cuando nosotros hablamos acerca de Cantar de Cantares, vamos a hablar de sexualidad humana. ¿Eso está incluido en la Biblia? Sí, la idea de la sexualidad humana fue idea de Dios. Hubo un chiste que escuché una vez. Dice que Dios estaba formando a Adán del barro, ¿ves? Y justo tomó el descanso para el almuerzo. Fue a comer un sándwich. Cuando regresó, Satanás le había puesto el pene. No, fue idea de Dios. Dios formó la sexualidad humana, ¿no? Ahora, ¿tiene múltiples niveles de interpretaciones? Sí. Y entonces vamos a hablar de la relación de Israel con Dios y también de los cristianos con Jesús. Sí, pero no podemos obviar el primer significado, que está hablando de la sexualidad humana y es algo no solamente natural, sino divino.
Es algo que no solamente sale de lo físico, sino sale del alma, cuando es a través del marco bíblico, que es el matrimonio monogámico heterosexual de por vida. Eso es bendecido por Dios. Eso es idea de Dios. Eso crea como nuestro creador prole. Hace nuevas creaciones a través de eso, ¿no? Entonces, lo que sale del alma, aunque en algunos lugares pueden parecer blasfemo, puede parecer obsceno, Tertuliano dice, no, para un ratito, para un ratito. No podemos ver a esto como trivial o ridículo. Si nosotros empezamos a pensar, ¿de dónde salió el alma? ¿Por qué tiene autoridad el alma? Bueno, el alma en sí, nosotros encontramos que Dios sopló en las narices de Adán y ¿qué creó? Un alma viviente, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el alma, el centro emocional, la conexión a ese sentido más profundo de lo físico, viene de Dios, no de nosotros. Lo que estamos acá, ¿sí? Lo que se le conceda al ayo se le atribuye al discípulo. El discípulo en este sentido sería el alma. ¿Y quién es el ayo? ¿Quién es el maestro? Bueno, Dios. ¿De dónde saca su autoridad? ¿De dónde viene el alma? Viene de Dios. Entonces, lo que experimentamos de nuestro alma, en realidad es una expresión no solamente natural de nosotros, sino divino. La naturaleza es el ayo y el alma es el discípulo. Lo que uno ha enseñado, el otro ha aprendido o ha sido entregado a ambos por Dios, quien es en verdad el maestro del ayo mismo. ¿Qué noción el alma puede concebir de su primera maestra? Está en el poder de usted juzgar desde aquel alma que reside en usted. Okay. Es un poco de juego de palabras, pero él está diciendo lo que venimos diciendo en toda la clase. La idea es que el autor está expresando algo de su alma para que nosotros nos relacionemos nuestra alma con su alma, ponernos en su lugar, sentir lo que él está sintiendo, para que nosotros también podamos aprender algo más allá de la situación que nos toque vivir o de la emoción o el sentir humano que así decirlo, que nosotros tenemos, que puede involucrar duda, incredulidad directamente, rebelión en contra de Dios, enojo, ira en contra de lo divino. Lo vamos a ver todo eso acá. Sentir lo que le provoca sentir, reflexionar sobre lo que es, en presentimiento su profeta, en presagio su augurio y en los acontecimientos que le suceden su vidente. Es decir, el alma como que nos adelanta al hecho. Nosotros podemos estar sintiendo todos estos sentimientos, podemos estar en angustia, pero, y esto es lo que captura los salmos perfectamente, aún en medio de la angustia, aún en medio del enojo, aún cuando ese enojo está en contra de Dios, sigue ahí una semilla de esperanza, que Dios va a honrar lo que Él ha dicho. Entonces nos adelanta. Qué extraño, sí, dada por Dios, ella, el alma, sabe actuar como el adivino de los hombres. Más extraño aún, si ella conoce a aquel por el cual fue entregada a los hombres. Es decir, ese alma que Dios nos dio se conecta con el Espíritu de Dios y nos eleva más allá de la tragedia aún que podríamos estar viviendo. Qué fuerte y necesario entonces esta sección literaria. Para nosotros en primer lugar, para manejar nuestros propios sentimientos, para manejar a nuestras propias tragedias que vamos a experimentar, pero también para ministrar a otros que están en medio de la tragedia de la vida. Aun cuando no nos parezca tragedia a nosotros,
Tenemos que sentir lo que le provoca sentir, reflexionar sobre lo que es. ¿Cuán diferente serían nuestras sesiones de consejería pastoral o ministración a nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro pariente, si nosotros aprendiéramos a estar bien con el sentimiento humano? No elevarnos de por encima de ello, decir, eso no importa, Dios dice esto y eso vamos a aferrar. No, la sección literaria de libros poéticos nos da el permiso de sentirnos como seres humanos, porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo así, con la capacidad de reflexionar sobre estas cosas. Y después, aún en medio de ello, mostrar que aunque Dios no arregle mi sentir, sigue siendo la respuesta. Job nos muestra este concepto magistralmente. Aunque no le responde a Job sus preguntas, sus acusaciones, sigue diciendo, yo soy la respuesta. Y cuando Job entiende y capta esto, cambió su vida por completo. Entonces, ese es el plan de estas 2 semanas. Entrar en lo que es, lo que somos, ¿no? Hacer que la Biblia sea como un espejo acerca de que podemos llegar a experimentar tanto en los altos, en el momento de alegría, de sentirnos por encima de todo. Sí, esos momentos de gloria cuando nosotros decimos, no hay nada que pueda acontecer en este momento, estoy en la mismísima presencia de Dios. Vamos a experimentar eso, gloria a Dios. También cuando nos sentimos, como decía David, cuando hago mi lecho en el Hades. Aún ahí, estás ahí, ¿no? Muy bien, bueno, son las 8:58, así que vamos terminando. ¿Hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Más grito de ira que otra cosa. Bien, dígame. No, está bien ahí. Un poco complicado lo último, pero necesario. Sí, por eso no lo leí Eh, nomás. Ofrecí un poco de comentario para que podamos entender. Pero sería lindo que nosotros lo leyéramos de vuelta, reflexionemos sobre ello. Los teólogos, y cuando entramos en cuarto y quinto ciclo, ya dejamos de leer comentarios sobre los teólogos y empezamos a leer a los teólogos. Y a veces esa lectura es un poco más complicada, ¿no? Pero justamente ya han tenido las bases para ir aprendiendo más. Lean con un diccionario a la mano, si nosotros no sabemos qué es un augurio, por ejemplo. O sea, entonces leamos así con conciencia y reflexionemos sobre ello, ¿no? Tomar el tiempo debido, porque no es solamente una lectura superficial, deberíamos profundizarlo. bien. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar en esta noche? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar conectados. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo descanso. Dios mediante, nos encontramos mañana a las 19 horas. Bendiciones. 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 Bendiga.